¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 4 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer, y no se nos va a escapar esta jornada. Vamos a dedicar el programa íntegramente a este asunto, porque lo que no se nos puede escapar tampoco es un dato: 1 de cada 5 enfermos de cáncer no ha sido diagnosticado o ha sido diagnosticado tarde desde que se ha iniciado la pandemia. Muy atentos a este asunto. Sin embargo, vamos a empezar con otro, porque yo les prometí ayer que estábamos pendientes del comité clínico e íbamos a traer las novedades que hubiera en torno a la pandemia, en torno al coronavirus, y hay una. Saben que se vienen las restricciones y que se incorporan las farmacias de la provincia de Pontevedra para hacer cribados, en este caso de saliva. Consistirá en una recogida de muestra de saliva para enviar después al laboratorio de microbiología del área de Vigo y hacer una PCR con la técnica de pooling. El farmacéutico, si el paciente acepta, le dará información y le dará un tubo de muestra. Ese tubo de muestra tendrá un código de barras que el farmacéutico asociará dentro de una web del Sergas al paciente, y a la vez también pedirá un número de teléfono para que sea el Sergas, para que le mande el resultado a través de ese número de teléfono al paciente. As farmacias teñen unha capilaridade que, que nós temos nos centros de saúde, pero as farmacias chegan hasta 4 veces máis alá do que pode chegar ao centro de saúde, digo, en número e incluso en horario. Por lo tanto, creemos que un bo complemento a toda esa capacidade diagnóstica que comentábamos antes e que trasladaba tan detalladamente a doutora Durán. Repito que un engadido a esa capacidade. O paciente vai poder escoller. Proyecto piloto que comienza de momento en 3 farmacias de la ciudad de Vigo, en 3 de la ciudad de Pontevedra, pero les decíamos al comienzo, Día Internacional contra el Cáncer. Hoy vamos a hablar de este asunto y hoy despedimos, por desgracia, de nuevo a una persona que fallecía por un tumor, una mujer que con tan solo 53 años nos dejaba después de una década luchando por los más desfavorecidos. Carlota Pérez era la portavoz de la plataforma antidesahucios aquí en Vigo. Con ella hablábamos constantemente. Ella era la que negociaba con entidades bancarias en muchos de los casos que se solucionaban aquí en la ciudad y en general en el área metropolitana de Vigo contra los desahucios. Con ella hablábamos además en Televigo en el mes de octubre, dentro del programa Vigo a Debate. Seguía con la misma fuerza que siempre. Lo que sí que es cierto que España es el país europeo que menos invierte en vivienda social, de hecho un 1%. O sea, es vergonzoso que ahora mismo la Xunta de Galicia no tenga viviendas para personas que están siendo desahuciadas, porque no las hay. Y no las hay porque no quieren seguir firmando convenios. Porque, bueno, se nos puede decir que hay viviendas de Sareb, que se han firmado hace años convenios con la Xunta, tanto Sareb como Abanca, Caixa y alguna entidad más, y que no se han vuelto a firmar. Entonces, lo que no hay es voluntad política de solucionar la situación que están viviendo muchas familias y que se va a agravar con toda esta crisis, con todos estos ERTEs, con la pandemia, con la falta de trabajo. Saben que se va a agravar, pero no están poniendo las medidas. Mi opinión, ¿cuál es? Que la pobreza no vende. A mí me duele decir que nosotros, que llevamos más de 8 años en estos temas, con lo que nos costó al principio negociar con las entidades financieras, a día de hoy no es que sea fácil, pero bueno, realmente estamos solucionando los problemas de hipotecarios, incluso no hipotecarios, incluso alquileres con las entidades financieras, renovaciones ahora por la nueva LAU de 7 años. Y lo que sí que es increíble que tanto Concello como Xunta solo se dediquen a echar balones fuera, a echarse la culpa unos a otros, pero ninguno de los dos buscan solución. Esto es un tema que ni al Concello ni a la Xunta les da votos, entonces no les interesa. Tengo yo aquí unos datos de que en Galicia ahora mismo hay 3.700 personas sin hogar. Es un 25% más que hace 10 años.
Era un referente en la lucha contra los desahucios, era un referente también aquí en Televigo, era a la portavoz a la que llamábamos y siempre cogía el teléfono cada vez que queríamos hablar de asuntos de estas características, era una luchadora y ese era el último mensaje que nos dejaba, al menos aquí en esta casa. Un abrazo enorme a toda su familia y sus amigos. Ángeles Pasos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ángeles, decíamos al principio del programa, por desgracia hemos tenido que despedir a mucha gente durante esta pandemia, Sí. pero no únicamente a causa del COVID-19, porque sabemos que hay otras patologías graves a las que o se ha prestado menos atención o también que en muchas ocasiones las propias personas, los propios pacientes han tenido más dificultades para acudir a centros sanitarios o más miedos simplemente para Sí. hacerlo. 1 de cada 5 casos sin diagnosticar o diagnosticados tarde. Sí. Ahora, hablando ahora de Carlota, que fue una gran pérdida, también me estoy acordando que hace 2 días despedimos también a Alejandro Gómez, que fue otra gran pérdida para Vigo. Y bueno, la gente no solo muere de COVID, realmente muere también de cáncer. De Cangas, hace solamente una semana, parece que últimamente despedimos cada día. Sí, es verdad. Y además, realmente el problema es que, bueno, este año realmente, el Día Mundial contra el Cáncer, el lema de este año es que el cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer, porque hay unas desigualdades que eso hay que corregir. Nosotros tenemos un manifiesto que se puede adherir todo el mundo para firmar, para que haya una equidad entre los enfermos de cáncer, porque no todos pueden acceder a los tratamientos, incluso a los cribados, por ejemplo, que es una de las cosas que puede salvar vidas y es una de las cosas que se paró con la pandemia. Pero el cribado de cáncer de colon, que es importantísimo, sufrió un parón. Ahora parece que ya está empezando otra vez, pero sufrió un parón. Pero aparte del parón, depende de en qué comunidad vivas. En unas comunidades está el cribado al 100% y en otras está al 40%. Entonces, no es igual el cáncer para todos y la situación económica tampoco es la misma. Y después eso, fue tremendo que las personas, muchas por miedo, porque no se atrevían a ir a un centro de salud o un hospital por si se contagiaban, otras porque no se encontraban muy bien, pero esperaban a ver si la situación mejoraba para ir al médico. Y 1 de cada 5 personas ha sido diagnosticada tarde o sin diagnosticar. Y en algunos casos ha llegado a tiempo y en otros no. Y eso es muy triste. Ángeles, y esta desigualdad a la que hacías referencia no solamente es en el acceso a los tratamientos, sino que cuando hablamos de la pandemia también hablamos de la crisis económica asociada y esta crisis ha afectado a personas que ya debido a su enfermedad han tenido dificultades en su trabajo. De siempre los ingresos son menores y con la pandemia muchos de ellos no han conseguido volver al poder adquisitivo que tenían Claro, antes. ya la situación de la pandemia para todo el mundo es grave, para los enfermos de cáncer que ya tenían una situación ya bastante precaria, pues mucho peor con la pandemia. De hecho, se aumentó los problemas psicológicos que enfermos de cáncer han aumentado desde principios de año, pues de un 30 o así a un 40 y tantos %, con más problemas psicológicos, porque además se encuentran mucho más solos y son más vulnerables, porque si además de la pandemia tienes un cáncer, entonces tu situación se agrava muchísimo. No se nos escapa, Ángeles, que desde la Asociación Española contra el Cáncer, además de recaudar dinero para la investigación, de apoyar a los enfermos, apoyáis también a las familias. Ya de por sí la situación psicológica era complicada y era necesario prestar atención antes de la pandemia. Efectivamente, esta soledad no solamente agrava su situación, sino que entiendo también dificulta vuestro trabajo de apoyo y de poder estar ahí al lado de ellos. Sí, por supuesto, claro, agrava porque no se podían hacer en muchísimos casos nada presencial, era todo a base de videoconferencias. De todas formas, hemos hecho un esfuerzo titánico, a pesar de que hemos tenido pocos ingresos este año, porque no hemos podido hacer la mayoría de las actividades que teníamos previstas, pero hemos hecho un esfuerzo tanto con los enfermos de cáncer como los de COVID, que eran vulnerables, y se han atendido en la provincia de Pontevedra, se han hecho 17.237 intervenciones, de las cuales 8.100 y pico son
hechas en Vigo. Teníamos desde los psicólogos que atendían por videoconferencia, los asistentes sociales, teníamos voluntarios telefónicos, igual que teníamos antes voluntarios del carrito, como no podíamos ir al carrito a los hospitales, teníamos voluntarios que llamaban 1 o 2 veces por semana a pacientes vulnerables con los que hablaban un buen rato y nos ha dado un resultado magnífico porque las personas que están solas agradecen una llamada, entonces ya las consideraban como de familia. Aquella voluntaria que la llamaba todas las semanas o 2 veces por semana, pues lo consideraban ya, estaban esperando ese día para que la llamara. Todo esto nos ha supuesto un esfuerzo económico grande porque ingresos hemos tenido muy pocos, aparte de las subvenciones fijas y de los socios, que eso era un llamamiento que también podríamos hacer. Necesitamos socios. En Vigo tenemos, para una ciudad como Vigo, solo tenemos 2.600 socios en la Asociación del Cáncer. Es de las ciudades grandes donde menos socios tenemos. Yo no sé si la gente no le da miedo comprometerse, pero vamos, yo haría un llamamiento para que la gente se hiciera socia, porque es un dinero fijo con el que contamos para empezar cada mes y para hacer todo lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes y familiares. Ángeles, ese llamamiento necesita un lugar, un número de cuenta o como mínimo un número de teléfono, una página web para que enviemos ahí a las personas. En la página web de aecc.es, allí ya le dan toda clase de facilidades, pueden acercarse. En la sede ahora hay gente, en la asociación nuestra hay gente, están por grupos burbuja, pero se pueden acercar allí, tenemos todos los protocolos habidos y por haber, y simplemente pedir un formulario para hacerse socios y ya está, pero también se pueden hacer a través telemáticamente, o sea que en la página de la Asociación del Cáncer, la Asociación del Cáncer, puedes poner Vigo y ya le dan toda clase de facilidades para que se puedan hacer socios. Se pueden hacer socios desde 1 euro, 5 euros al mes, o sea, lo que quieran. Una pequeña aportación que para nosotros es todavía mejor. Los donativos los agradecemos muchísimo, pero esto es una cosa con que ya contamos de partida para empezar nuestros presupuestos y es muy importante. Para nosotros los socios son importantísimos. Así que a ver si la ciudad nos responde y entre socios y voluntarios, que también todos los que quieran hacerse. Durante la pandemia sí que hemos tenido más aportaciones y anotaciones de voluntarios nuevos, quizá porque hubo gente que se quedó sin trabajo, desgraciadamente, o que tenía menos que hacer, o tenía más tiempo libre. Y entonces sí que tuvimos muchos voluntarios nuevos. Necesitamos más, todos los que se pueden, pero realmente los socios es una parte muy importante. Ángeles, para una labor importantísima también, que es la que vosotros hacéis. Por cierto, que se ha celebrado el 10º Foro contra el Cáncer y ahí se planteaban los retos que tenéis a corto plazo, pero también a futuro, en medio de una situación sanitaria que ha cambiado, pero que tiene que evolucionar. Cuéntanos, ¿cuáles son esos retos? Pues los retos son que es, sobre todo, la igualdad de todas las personas y familiares contra el cáncer, que todos los que tengan cáncer se encuentren en la misma situación, que puedan acceder a todos los cribados en todas las autonomías, que tengan acceso también, que es muy importante, a un psicólogo. O sea, la sanidad pública, en esto también hay una aportación Carencia. muy pequeña, porque hay muy pocos psicólogos que se dediquen a enfermos de cáncer. Entonces, claro, las sesiones psicológicas se alargan en el tiempo y un paciente las necesita cuando está mal, pues a lo mejor cada semana y tal, que es lo que hacemos nosotros. Pero esto también es uno de los retos que tenemos pendientes, el que todo el mundo pueda acceder a la atención psicológica por parte de la sanidad pública. Después que la mayoría de los pacientes, más de un 40%, se han sentido solos durante la pandemia porque no podían, a nosotros sí podían acceder, pero hay gente que no nos conoce y no podían acceder ni siquiera casi a su médico porque tenían que llamar por teléfono, las llamadas eran eternas, a lo mejor no conseguían contactar. Y entonces la gente, entre el miedo y el no contactar, se sentían pues como desatendidos, solos. Aparte del foro, hubo también un diálogos ACD que se llamaba, que participaron 4 pacientes de cáncer contando su problemática en este momento, y todas decían un poco más o menos lo mismo, que se habían sentido un poco, ya no cuando estás con el tratamiento, porque los tratamientos han seguido, claro, como no podía ser de otra forma, pero los estadios iniciales ahí hubo mucho problema, mucho.
Ángeles, muchísimas gracias. No solamente que el Día Internacional, lo sabes, aunque no siempre es posible mantener esta interlocución, pero estamos pendientes, agradecemos la labor que hacéis y continuamos hablando también el Sí. diálogo con vosotros. Quería decir una última cosa, que es que en ese sentido sí que ha respondido muy bien todo el mundo, que Vigo hoy se iluminará de verde y va a estar iluminada de verde por parte del Concello, la Fuentes de Aragón, la de Rosalía de Castro y la Plaza de América, el edificio de la Xunta, el edificio de la Diputación de Pontevedra en Vigo, el Corte Inglés y el Hotel Nagari. Creo que no me dejo a nadie, si me dejo a alguien que me perdone, pero hoy va a ser una explosión de verde en todo Vigo para que la gente, ya que no podemos salir nosotros presencialmente a la calle, se conciencie de este Día Mundial. Y que entren en nuestra página web y firmen el manifiesto y si pueden se hagan socios, ya de paso. Ángeles Pazos, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Despedimos a Ángeles, pero seguimos hablando de la Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a hablar de investigación a continuación, pero antes, este es el spot de la campaña de este año de la Asociación Española contra el Cáncer. Somos diferentes. Tú y yo y todos los que vivimos en este país. Somos diferentes. Si yo digo derecha, otro dirá izquierda. Unas defienden la lucha violeta, otras preguntan, ¿qué lucha? Hay quien grita ¡viva! Y quien le cambia 2 letras al grito. Somos diferentes y nunca nos ponemos de acuerdo en nada, ni en lo que parece más obvio. Somos diferentes y tenemos que serlo. Pero seamos sinceros, si nos pusiéramos de acuerdo podrían ocurrir cosas maravillosas. Y hay algo por lo que merece la pena hacerlo. Que todos tengamos las mismas posibilidades para prevenir el cáncer, vivir con él y acceder a los resultados de su investigación. Porque 1 de cada 3 personas tendrá esta enfermedad a lo largo de su vida. Luchar por la igualdad en el cáncer merece que por primera vez en este país todos nos movamos por lo mismo. Únete al acuerdo contra el cáncer. Les decía yo que íbamos a hablar también de investigación y visibilidad, la que cada año le da a esta enfermedad la Asociación Vigo contra el Cáncer. Guada Guerra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Y buenas noticias, además, con las que vosotros queréis celebrar este 4 de febrero, porque sí es cierto que cada año, a través de esa carrera contra el cáncer, vosotros dais visibilidad, pero también recaudáis para un proyecto de investigación y poco a poco esos proyectos van consiguiendo avances. Es lo más significativo para nosotras cuando, después del trabajo de un año, después de la ayuda y de la cooperación de tanta gente, de tantas empresas, de tantas instituciones, donamos el dinero recaudado a los diferentes equipos de investigación y cuando pasado un tiempo vienen y nos dicen, pues con todo lo que donó la gente en Vigo, con todo lo que recaudasteis, se pudo hacer esto o se hizo esto. Ha pasado en las últimas semanas, en este caso con el grupo de investigación Breogán, con la recaudación, con la donación que se hizo el pasado 2018. Y sí, aprovechamos este 4 de febrero para dar la enhorabuena, para expresar el orgullo hacia ellos y también para incidir y para seguir divulgando la importancia de la investigación contra el cáncer. En este caso, este proyecto ha encontrado, ahora nos lo explicas tú mejor, 9 genes claves para detectar el cáncer de mama, que es uno de los que más afecta a las mujeres. Cuéntanos un poquito, que yo sé que Guada, saben ustedes, además de solidaria, es periodista, es una mujer muy implicada y normalmente tú analizas los proyectos y eres gran conocedora de ellos, además. Sí, yo lo que no soy, desde luego, es científica, ni bióloga, ni médica. Casi. Entonces, elegir un proyecto de investigación desde Vigo contra el Cáncer, desde la asociación al que donar el dinero, es una tarea a la que dedicamos muchos meses, nos reunimos con mucha gente. Cuando nosotros tenemos un proyecto de investigación seleccionado, hablamos con los investigadores a los que hemos financiado en otras ocasiones para que nos den su opinión, para que valoren, para que nos expliquen más allá de los términos médicos en qué consiste un poco todo. Y en este caso, sí, el proyecto Bridges, que es en el que participa el grupo Breogán, que es el Consorcio Gallego de Cáncer de Mama, que es al que financiamos el pasado 2018, liderado por Ángel Carracedo, por Manuela Gago y por Manuel Esteban, pues lo que buscaban era genes que estableciesen el riesgo genético de las mujeres, de los hombres, de los pacientes, de padecer cáncer de mama. En este sentido, antes se hacían unos test genéticos que analizaban, pues eso, el riesgo de padecer cáncer de mama por herencia genética,
y ahora mismo se han descubierto en las últimas semanas 9 genes claves, 9 genes muy trascendentes para poder diagnosticarlo, para poder acertar mucho más, para poder predecir mucho más ese riesgo genético que existe. Es un estudio en el que han participado 60.000 mujeres gallegas, es un estudio en el que nosotras mismas el pasado 2018 participamos, haciendo una donación de sangre, respondiendo un cuestionario, y que al final cuando nos explican todo esto no deja de ser teoría, cuando en la práctica se consiguen cosas, pues lo celebramos enormemente, claro que sí. Bueno, Guada es periodista, efectivamente no es genetista, bióloga ni investigadora, por eso vamos a intentar la semana que viene también tener a algunos de los responsables de este proyecto para hablar de ello. Guada, que ha sido un año complicado en todo, dábamos con Ángeles Pazos hace unos instantes cifras complicadas como esos pacientes que no han podido ser diagnosticados o no a tiempo debido a la situación de la pandemia que ha trastocado todo, incluida la carrera Vigo contra el cáncer, que se tenía que celebrar como todo de forma diferente este año, e incluso esa labor tan importante que hacíais vosotros con las niñas y con los niños de oncología del Cunqueiro. ¿Cómo ha sido? Pues totalmente. Yo leía hace unos días la Sociedad de Oncología Médica Española, la SEOM, realizaba un informe en la primera ola de la pandemia, de marzo a junio, comparando los datos del cáncer en España de marzo a junio de 2020 con los del pasado 2019. Los de 2020, en cuanto a diagnóstico, están un 21% por debajo. Esto no es que estemos avanzando positivamente y que cada vez haya menos pacientes de cáncer, sino que cada vez que este año, que por las circunstancias obviamente ha habido menos diagnósticos. Esto no solo es un problema de diagnosticación tardía que al final pues conlleva no poder tratar la enfermedad a tiempo en muchos casos. Conlleva también, además, esos retrasos en los tratamientos de los pacientes. Se están destinando muchísimos recursos médicos al final a la prioridad que está siendo la COVID-19, pero es que por mucha pandemia el cáncer no se detiene. Entonces es algo a tener en cuenta, algo a reseñar también. Y en cuanto a Vigo contra el cáncer, sí que, claro, además de paralizar la carrera que realizamos, que llevamos a cabo cada mes de octubre, esto conlleva que no podamos recaudar lo correspondiente a la carrera. Al final, el año pasado hicimos ese evento online solidario y sí que recaudamos el pasado 2020 algo más de 8.000 euros, que está muy bien dadas las circunstancias, pero claro, no es lo mismo. Este dinero nosotros lo pudimos donar al grupo de investigación Octopus, centrado en el cáncer de pulmón, igual que habíamos hecho en 2019, pero sí que es cierto que nosotros donamos a investigación el 90% de lo que recaudamos cada año. Hay un 10% restante que lo destinamos a hacer actividades con las niñas y con los niños de oncología pediátrica del Álvaro Cunqueiro, actividades tanto dentro como fuera del hospital, excursiones, campamentos en el hospital, conciertos, bueno, un montón de cosas que llevamos pues ya un año sin poder desarrollar. Nosotros habitualmente desarrollamos este tipo de actividades durante la primavera, inicio del verano, también porque las condiciones climatológicas permiten mucho más, y ya no pudimos hacerlo el año pasado y tampoco vamos a poder hacerlo este año. Cuando comenzó el confinamiento nos pusimos en contacto tanto con el Hospital Álvaro Cunqueiro como con la Asociación Bicos de Papel, con la que vamos de la mano en muchísimas ocasiones. Pusimos a su disposición tanto la recaudación de 2019 que tenían a su favor, como en estos últimos meses la de 2020, y desde el hospital y desde Bicos de Papel nos dijeron entonces y han mantenido que bueno, que ellos las cosas que necesitan ahora mismo las pueden obtener y que prefieren seguir reservando ese dinero para en el momento que se pueda hacer muchas más actividades. No te puedo confirmar que vaya a ser así durante todo el año, porque sí que es cierto que esos recursos están ahí, pero que si no se tienen que destinar a actividades y se tienen que destinar a cualquier tipo de herramienta que haga más sencilla esta situación para esos niños, cualquier adaptación de las instalaciones en el Álvaro Cunqueiro, cualquier aparato electrónico, cualquier cosa que les facilite las cosas en este momento se destinará a eso, pero por el momento estamos apartando ese dinero para cuando se pueda volver, que ya obviamente no sabemos cuándo va a poder ser, pero para poder hacerlo por todo lo alto, desde luego. Cuando se pueda vienen un montón de actividades. Y ojalá en octubre la carrera. Ojalá en octubre, pero al final también tenemos que ser conscientes de que era una carrera que en un mismo día en Colla aunaba a unas 8.000 personas en la calle. Es una situación, es una imagen que ahora mismo nos parece imposible después del último año que llevamos. Entonces,
aunque para octubre falten 8 meses, realmente está ahí. No vamos a hacer la carrera si no tenemos todas las garantías sanitarias. Esto es que no vamos a hacer la carrera medias, la carrera Vigo contra el Cáncer es un evento familiar, es un día en el que, bueno, pues sales a correr o a caminar con tus hijos, con tus padres, con tus abuelos, con todo el mundo, y ese día es especial precisamente por todo lo que significa, por todo lo que conlleva y por la manera en la que transcurre. Si no se puede celebrar así, no creo que vayamos a celebrarlo. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa con la carrera de 2021? Que ojalá la situación que tenemos ahora se acabe cuanto antes y nos permita a todos llegar a octubre pudiendo realizar todas las garantías. Guada, creo que estamos en la misma tesitura. Ambas sabemos que va a ser complicado, pero ojalá, y vamos a dejarlo ahí en el ojalá. Guada Guerra, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Un abrazo enorme. Señoras, señores, también un abrazo a ustedes. Saben que volvemos mañana con más Plato Abierto entre las 2:30 y las 3.